Algunos domingos atrás iniciamos una serie de sermones sobre un tema que es fundamental para la vida del creyente, un tema que tiene que ver con entender que todos aquellos que hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios a una relación con Dios, hemos sido beneficiados con la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios hemos recibido esta gracia que no es nuestra, es la gracia que le pertenece a Dios, pero Dios nos nombra administradores, mayordomos de esta gracia que hemos recibido. ¿Por qué? Porque Dios también espera que nosotros compartamos esta gracia con otros. Y por los últimos domingos hemos estado viendo qué significa ser un administrador, un mayordomo de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y hemos estado tocando una serie de temas que a la serie de sermones le hemos puesto el título Sacrificio Vivo. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios para aquellos que tienen que responder a la gracia que han recibido de parte de Dios? ¿Y qué mejor para hablar de sacrificios vivos que el texto que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12? Y domingos atrás estábamos considerando punto por punto qué nos enseña este pasaje. En realidad yo le llamo a este pasaje a Romanos 12 el altar del creyente. ¿Por qué? Porque cada versículo, cada palabra que ahí aparece viene a ser los distintos escalones, las distintas piezas que componen un altar. ¿Un altar? ¿El creyente? Bueno, sí, esta no es una idea extraña para el Nuevo Testamento. Ustedes dicen, bueno, pastor, pero eso era el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento había un templo, un altar, un sistema sacrificial, pero cuando vino Cristo, el Cordero de Dios, su sacrificio fue vasto y suficiente una vez y para siempre. Pero hay un nuevo sistema de sacrificios en el Nuevo Testamento, y es que nosotros tenemos que poner nuestra vida, presentar nuestra vida delante de Dios. El mismo concepto de este altar del creyente lo podemos encontrar por medio de las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 12, en el verso 5, donde el apóstol dice, acercándonos a Él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y escuchen bien esto, ustedes también, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nos ofrezcamos a nosotros mismos nuestra vida, ¿para qué? Para ofrecérsela en sacrificio a nuestro Señor. ¿Y por qué le llamo a Romanos 12 el altar del creyente? Porque es un pasaje que nos indica cómo puedo construir mi vida, que vendría a ser como piedra viva, cuáles son las distintas áreas, las distintas piedras vivas de mi vida con las cuales puedo construir ese altar que honre y dé gloria a Dios. Y vimos en uno de los primeros domingos, la misericordia de Dios, ya lo van a ver en pantalla, es la piedra fundamental. La misericordia y la gracia de Dios es el fundamento, la piedra fundamental, Cristo, su sacrificio por nuestros pecados. La gracia de Dios es esa piedra fundamental, esa piedra angular de donde nosotros podemos construir el altar de nuestra vida que sea en beneficio y que sea agradable a Dios. Y hablamos de Romanos capítulo 1, el verso 1. Les ruego, hermanos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. No me lo inventé, el pastor no se lo inventó, está en la palabra de Dios. Más adelante estuvimos viendo el domingo pasado que otra piedra de este altar del creyente es que tenemos un mandato y es presentar nuestro cuerpo, es decir, todo lo que somos, en sacrificio vivo, santo y agradable. Y ahí se va armando este altar. Bueno, hoy vamos a ver dos piedras que van a continuar edificando este altar, este modelo que encontramos en la Escritura para saber cómo agradar a Dios. Que Dios nos pone una forma para que le agrademos, claro
claro y está en su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros domingo a domingo hablamos de la palabra de Dios, porque a través de ella entendemos cómo relacionarnos con Dios y cómo agradarle. ¿Está bien? ¿Están conmigo o no? Sí. Bueno, qué bueno. Todavía están aquí. Yo a veces digo, no sé si le estoy hablando a los Walking Dead. Parece que están ahí, pero no. Ustedes están acá, están en cuerpo, en mente, en alma. Estamos todos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Nos estamos presentando delante del Señor. Bueno, vamos a ver cuáles son los próximos bloques que van a seguir construyendo este altar en la vida del creyente. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a descubrir cuáles son estas siguientes piedras que construyen este altar del creyente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. El domingo pasado me olvidé de decirles que este es la verdadera forma de adorar a Dios. Y esto es importante porque hoy escuchamos que cada uno dice, bueno, yo le adoro a Dios como, yo tengo mi forma de adorarle a Dios. Entonces yo puedo no ir a la iglesia y puedo, no sé, vivir mi vida de pecado, pero yo a Dios le adoro como yo quiero. No. Lo que dice la palabra es que presentemos nuestro cuerpo, todo lo que somos, como un sacrificio. ¿Y cómo tenía que ser ese sacrificio? Lo vimos el domingo pasado. Vivo, santo, agradable, porque este y no otro, este es vuestro culto verdadero. ¿Cómo puedo distinguir una iglesia que es falsa de una iglesia que es bíblica y verdadera? Bueno, porque si es bíblica y verdadera, la congregación se va a comportar de esta manera. Vamos a estar todos apuntando a presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable. No estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar muchas veces. Yo voy a ser el primero que me equivoque. Pero nuestra mente, nuestro corazón va a estar siempre a disposición del Señor. Y este es nuestro verdadero culto. Esta es la verdadera forma en la que Dios quiere que se le adore. Avancemos. En el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan que la pregunta que un poco este pasaje intenta responder es cómo debe responder el creyente frente a la misericordia que Dios le ha demostrado en el momento de su llamamiento por la gracia que es en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados? ¿Cómo debo responder? Al haber recibido toda esta gracia de Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, ya lo vimos en los bloques anteriores, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y se suman 2 mandatos más que los vamos a ver, no voy a decir ahorita, porque si dijera ahorita significaría nunca. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. ¿Y cuál es ese mandato? ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? Bueno, de acuerdo al versículo 2, tenemos una advertencia. Respondemos correctamente ante la gracia de Dios cuando no nos conformamos a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Esta es una palabra que en la Biblia nos da la idea de que hay alguien que está haciendo una fuerza para que un cierto elemento tome una cierta forma. ¿Y por qué digo esto? Porque está en voz pasiva. El sujeto recibe la acción. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no dejen que el mundo les ponga la presión que les va a poner de tal modo que ustedes empiecen a ceder ante la presión de las filosofías del mundo y empiecen a tomar la forma del mundo. Esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. En otras palabras, sería
la presión social, la presión de la filosofía imperante del mundo, ejerciendo una presión en la vida del creyente, de manera que el creyente comienza a acomodar su comportamiento al comportamiento del mundo. Cuando el apóstol Pablo les dice a los romanos, no se conformen a este siglo, se los dice porque no quiere que los romanos ignoren que hay una presión grande que está haciendo la sociedad, que está gobernada por el príncipe de las tinieblas. ¿Para qué? Para conformar la vida de los creyentes al comportamiento que tiene el mundo. En la época, dice, no os conforméis, dice, a este siglo. A este siglo. ¿Cuáles eran las filosofías imperantes en esa época en la que Pablo está escribiendo? Bueno, esto ya lo expliqué domingos anteriores cuando veíamos el libro de los Hechos. Pero había dos grandes filosofías que eran muy famosas en lo que sería el imperio romano occidental. Y uno eran los estoicos. Los estoicos pensaban, una escuela de pensamiento que la funda Zenón, ellos pensaban que el fin del hombre, el propósito definitivo del hombre era ser feliz. Uno dice, bueno, no está mal, ¿verdad? Me gusta Zenón que diga eso. Y decían, bueno, el propósito del hombre es ser feliz. Y uno puede alcanzar la felicidad cuando las expectativas de uno son balanceadas con los objetivos que uno alcanza en la vida. Y cuando eso alcanza un balance, entonces uno alcanza la felicidad. Era una escuela de pensamiento que pensaba que Dios estaba en todas las cosas. Una escuela panteísta. Decía, Dios está en el árbol, Dios está en el agua, Dios está en todo lo que vemos en la creación. Y esto es lo que ellos pensaban, que el principio, el fin final, el propósito final del hombre era ser feliz. Había otra escuela de pensamiento que eran los epicúreos, fundada por Epicurio. Por favor, no le pongas su nombre a su hijo Epicurio. Ay, me gustó el nombre que dijo el pastor. No. Que después ese niño va a venir por culpa de usted, pastor. Me pusieron Epicurio. Epicurio, ¿qué explicaba Epicurio? ¿Qué decía? Epicurio fundó una escuela de pensamiento filosófico muy grande en Atenas, que arrasó. Y lo que él explicaba y sus estudiantes sostenían es que el fin del hombre, el propósito final del hombre no era ser feliz, sino era obtener placer. Buscar una experiencia que me haga sentir el máximo placer. Por eso sería lo que la filosofía se conoce hoy como una búsqueda del hombre por el hedonismo. Buscar el máximo placer en una experiencia que yo pueda alcanzar. A Epicurio no le importaba si había un Dios, sí puede ser que esté Dios, pero está allá afuera. Lo que el hombre se tiene que enfocar en realidad es en buscar el placer. No veía más nada allá fuera del mundo terrenal. Para los epicúreos, una vez que uno se moría, como decimos en mi tierra, muerto el perro se acabó la rabia. No hay más nada. Cuando uno se muere, no hay más nada. Uno se muere, lo entierran ahí o lo queman y ya se terminó todo. Eso es lo que pensaban los epicúreos. Ahora, ese es el pensamiento que pudo haber estado influenciando el pensamiento de los creyentes en Roma. Y Pablo les escribe y les dice, señoras y señores, el fin, el propósito final del creyente no es ni ser feliz, ni buscar el placer en esta vida. El propósito del creyente es que responder adecuadamente a la gracia que ha sido manifestada por Dios y presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso Pablo le está diciendo, no dejen que estas filosofías que son tan de moda, que se ven en las universidades, pero viene de Atenas. Atenas era el centro de producción del conocimiento del mundo. Bueno, pero si lo dicen los atenienses, tiene que ser verdad. No dejen que eso ejerza una presión en sus vidas, de manera que ustedes empiecen a vivir sus vidas guiados por ese patrón. Romanos, no dejen que ustedes vivan sus vidas guiados por ser feliz. Entonces, ¿esto me hace feliz? Ahí voy. ¿No me hace feliz? No.
ese no tiene que ser el norte en su brújula. El norte de su brújula tiene que ser la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted me dice, bueno, pastor, gracias por esta lección de filosofía e historia, muy lindo, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tiene mucho que ver, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren la presión que está haciendo el mundo para que usted y yo nos conformemos, tomemos forma, cambiemos el norte de nuestra brújula y pongamos el norte que este mundo quiere que sigamos. Y lo vemos en todo. En Nueva York se pasa una ley en este año donde usted puede matar la vida de un niño por nacer que está en el vientre de su madre luego de las 24 semanas de gestación. Ese ya no es suficiente decir vamos a matarlo en las primeras 24, ahora queremos matarlo, puede tener 7, 8. ¿Usted se imagina un bebé de 7, 8 meses que lo aborten? Ese es el pensamiento del mundo. ¿Por qué? Porque bueno, la mujer tiene el derecho de elegir sobre su propio cuerpo. Y en la ley es muy interesante ver cómo le dan la posibilidad al médico que diga si hay una cuestión de salud, que creemos que esto no le hace bien a la psique de la mujer, entonces podemos practicar este aborto. No importa que el niño tenga 30, 32 semanas de gestación. Pero vivimos en un mundo donde podemos matar a un niño que está en el vientre de su madre, pero que usted va preso si usted llega a hacer, no sé, agarrar un cachorrito y tratarlo mal. Va preso. Porque tenemos leyes de anticrueldad para los animales. Y no digo que hay que tratar mal a los animales, no. El creyente debe tratarlos bien. Pero ustedes se dan cuenta de la disparidad. Uno va a la cárcel por maltratar a un animal, pero uno puede matar a un niño, a un ser humano. El mundo está perdido, ha perdido la lógica. Pero eso se enseña en las escuelas, usted lo ve en la televisión. ¿Y qué nos empieza a pasar? Y bueno, decimos, bueno, pero la verdad es que, no sé, abortar no está tan mal y tenemos que pensar en esta situación, en este caso. Queridos, yo no quiero juzgar a nadie. Y quizá hoy está usted aquí y usted ha practicado un aborto en su vida. Yo no quiero juzgarte, pero quiero decirte lo que enseña la palabra de Dios. Y es que toda vida humana es digna. Dios nos creó. Él desde el vientre de nuestra madre nos forma, dice el Salmo 139. Y ya nos da personalidad, ya nos da esa alma que tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por eso si tú cometiste algo así, eso es un grave pecado. Ahora, la buena noticia es que Cristo murió incluso por ese pecado que tú quizás hayas cometido. Y quiere darte redención, quiere liberarte de esa culpa que sientes por la vida que tomaste. Pero tenemos que entender que quitarle la vida a los niños en el vientre de su madre, el aborto, no puede ser el norte de nuestra brújula. Miren, vivimos en un mundo que hace presión para que nos acomodemos a su conducta. Hace poco leí un artículo de Marcy Bianco, una columnista de la NBC, y ella estaba comentando por una serie de cosas que pasaron en nuestra nación, con tiroteos. Miley Cyrus lo dejó a su novio Liam Hemsworth. Dice, ay, pastor, está en todo el chismerío usted de la farándula. No, pero estoy leyendo ese artículo. Y Miley Cyrus, que las chicas, las teenagers, nuestros adolescentes, la adoran. Lo dejó a Liam Hemsworth. ¿Por qué? Si está tan lindo, dicen las chicas. Lo dejó y se fue y se juntó ahora con otra chica. Ahora es homosexual, entonces se juntó con otra chica. Y la escritora Marcy Bianco lo que dice es, ¿saben qué? El problema es que la heterosexualidad no está funcionando. La heterosexualidad es una mentira que nos vendió esta sociedad patriarcal para que el hombre siga teniendo el poder. Y yo estoy escuchando y estoy leyendo eso y digo, esta mujer se volvió loca. Porque ahora el problema no es que bueno, los cristianos piensan que la homosexualidad es un pecado. Ahora el problema es que si usted es heterosexual, ahora usted está en graves problemas, porque eso no funciona más.
Eso es un círculo, la heterosexualidad es un círculo, para Marci Bianco, de violencia hacia la mujer. Y nosotros pensamos que eso no nos afecta, pero escuchamos eso, después en la escuela escuchamos otra cosa, ahora no sabemos si somos seres humanos, si somos perros, si somos gatos, porque hay gente que se siente que es un perro y quiere que lo traten como perro. No, usted se ríe, pero a mí me da, yo quiero llorar, porque en ese mundo se está criando su hijo y el mío. Usted me dirá, bueno, pero nos vamos a escandalizar. No, no quiero que nos escandalicemos. Lo que quiero demostrarles es que hay una presión determinada, deliberada del mundo para que usted y yo adoptemos ese curso de vida. Ese curso de vida. Donde ahora la mujer del año, no sé si fue en el 2017 o en el 2018, fue un hombre. Entonces uno ya no sabe ni qué pensar. Pero el punto está en que si uno empieza a seguir su vida por esos patrones, empieza a conformarse, a tomar forma a la filosofía imperante del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta filosofía que hoy vemos, quizás mañana cambia. Quizás mañana es otra. ¿Y cuál es el problema de acomodarse a la filosofía del mundo? Es que uno va de un lado para el otro, de un lado para el otro, de acuerdo para donde sople el viento. Eso dice la epístola de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es llevado por cualquier viento de doctrina. Y no solamente por las cosas del mundo. Cuando nosotros no tenemos el norte que es Cristo, el fundamento que es la palabra de Dios, se para cualquier pastor a decirnos cualquier cosa y ahí vamos. Bueno, porque dijo que Dios quiere que seamos felices y que tengamos dinero. Entonces el pastor dijo que vengamos y que pongamos todo nuestro dinero ahí. Y ahí va la gente, ahí se amontona la gente. Para que Dios le dé dinero. No, ¿y cuál es el problema? Se están conformando a los principios, a las enseñanzas de este siglo. Van tomando forma. Miren, vamos a ver un video que nos va a mostrar un poco qué significa esto de tomar forma. Y cuando el apóstol Pablo decía, no se conforme a este siglo, ¿qué quiere decir? Vamos a ver cómo se hace el plástico en una empresa de Guatemala y vamos a ver qué nos dicen ellos. ¿Qué le pasa al plástico? Usted lo tiene ahí en su casa cuando invita a comer a alguien y no quiere lavar los platos, ¿qué pone? Un plastito de plástico y los cubiertos de plástico. Ahora, ¿sabe que ese plástico se hace y hay máquinas que pueden hacer una tira entera, un pallet entero de vasos de plástico en 3 segundos? Es instantáneo. Ahora el mundo lo quiere tratar a usted y a mí como si nosotros fuéramos una lámina de plástico que entramos en un sistema y todos nos tienen que cortar de la misma manera, de la misma forma. Pero si usted piensa diferente, usted cree diferente algunas cosas, ¿qué pasa? No, usted tiene un discurso intolerante. Usted tiene un discurso que es no inclusivo. ¿Por qué? Porque si yo quiero acomodarme a este mundo y que nadie me diga nada, tengo que entrar en ese molde que el mundo me quiere imponer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos tratan como si fuéramos plástico. ¿Y sabe qué es? Ni su vida ni la mía es descartable. Su vida y mi vida tienen un valor infinito para Dios, porque fuimos creados en su imagen y en su semejanza. Y después el mundo se pregunta, después que nos ha tratado como plástico, después que nos quieren meter en esa forma que ellos quieren que nosotros seamos, después se preguntan, ¿por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué hay tanta gente deprimida? ¿Y por qué? Porque los tratamos como si fueran plástico. Ahora usted y yo estamos, sí, dele pastor, dele a la sociedad. Bueno, pero ¿y mi vida qué? ¿Cuántas veces nosotros tratamos como plástico, tratamos como algo descartable a la gente que más amamos? A nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Cuántas veces estamos tan cansados que explotamos en ira y le decimos cosas a nuestros hijos que después nos arrepentimos? ¿Por qué le dije eso? ¿Cuántas veces nosotros dejamos la palabra de Dios de lado y decimos la felicidad es lo que me tiene que guiar en mi vida? Y si esto no funciona, querido, pues nuestro matrimonio es descartable. Lo vamos a tirar y me voy a buscar otro. Bueno, ¿sabe que Dios no nos ha creado así? Y esto nos golpea a nosotros porque hay una presión del enemigo, del diablo,
de que nos vayamos conformando. En realidad, el objetivo del creyente no es darle la gloria a Dios. En realidad, el objetivo del creyente es que el creyente sea feliz. ¡Qué mentira tan grande! Tan grande. Y ahí vamos viviendo nuestras vidas y tratando a la gente como si fuera descartable porque empezamos a moldarnos a este mundo. Ahora pensemos en esto que nos dice el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino que, por contradicción, va a decir, busquen otro molde, busquen otro modelo que no sea el del mundo, sino que transformaos, transfórmense. No es que seamos un transformer, creyente. Pero lo que está diciendo Pablo es no se adecúen al modelo de este mundo, sino adecúense a otro modelo. Experimenten la transformación que Dios le tiene que dar a mi vida. Y en esto quiero hacer hincapié porque muchas veces los creyentes decimos, bueno, Dios me ama así como soy, y Él me hizo así, así soy, y gracias a Dios por así como... Entonces, claro, me da el derecho de tratar a la gente como yo quiera. Es que Dios me hizo así, yo tengo ese temperamento, vio pastor, entonces yo hablo así. No. Gracias. Nos transformemos, tenemos que ser transformados. Si soy un gruñón, no puedo ser un gruñón toda la vida. Tengo que cambiar. Si antes yo estaba hablando mal de las personas atrás de sus espaldas, yo no lo tengo que hacer más, tengo que ser transformado. Si antes mentía y usaba la mentira para escaparme de situaciones difíciles, ahora tengo que empezar a decir la verdad, aunque me cueste y me cueste caro. ¿Sabe que a veces decir la verdad nos cuesta lágrimas? Porque cuando decimos la verdad, entonces nos damos cuenta de lo que hicimos. Y cuando nos damos cuenta de lo que hicimos, nos damos cuenta del daño que hemos causado. Pero si antes mentíamos, ahora tenemos que decir la verdad. Si antes no trabajábamos y estábamos ahí esperando que nos venga el dinero de arriba, ahora tenemos que salir a trabajar. Tiene que haber una transformación en mi vida. ¿Y qué es esta palabra transformación que usa el apóstol Pablo? Esta palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en los Evangelios cuando hace referencia a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el monte estaba con los discípulos de esos 3 y se transfiguró. ¿En qué? En un cuerpo glorioso. O sea, la palabra transformación que está usando el apóstol Pablo tiene este contenido de la gloria de Dios. La tercera vez que usa esta palabra el apóstol la usa en Romanos en este capítulo, y la cuarta vez que la usa el apóstol y que aparece en el Nuevo Testamento está en 2 Corintios, en el capítulo 3, 18, que nos da este contexto de ser transformado en la imagen y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, 2 Corintios 3, 18, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de los judíos que no han creído en Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que dice, somos transformados de gloria, ¿en qué? En la imagen, en la misma imagen. ¿La imagen de quién? De Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Es decir, ¿qué pasa en la vida de un creyente genuino? Empieza a ser transformado día a día, moldeado, día a día, y cada vez el creyente, a medida que pasan los años, se parece más a Jesús y menos a quién era él antes. Porque el modelo del creyente es Cristo. El modelo del creyente, esa persona a la que tengo que mirar, no es ni John MacArthur, no es ni, no sé, el pastor que usted quiera, ni el pastor Leandro, por supuesto yo no. El modelo que usted tiene que mirar es Cristo. Cristo, ahí tiene que ir, ahí usted vaya. Y cada día ser transformados en su imagen. Por eso una buena pregunta que siempre nos podemos hacer los creyentes es, ¿cuántos años tengo de creyente? Tengo 5, tengo 10, tengo 15 años de creyente. ¿Puedo mirar en mi vida y ver el cambio que Dios ha hecho en mí? ¿Puede mi familia ver el cambio que Dios ha hecho en mí? Cuidado. ¿Pueden ver los hermanos de la iglesia que cada vez soy más parecido a Jesús y menos a mí mismo?
Son excelentes preguntas que nos podemos hacer. Ahora fíjense la diferencia en el lenguaje que utiliza Pablo. Para el mundo, nosotros tenemos que amoldarnos. Nos presionan para que tomemos un molde, para que hablemos de una cierta manera y nos comportemos de una cierta manera. Ahora, acomodarse a la filosofía del mundo va a ser siempre transaccional. Yo digo esto para que usted haga esto. Bueno, nos casamos, pero yo doy para que usted también me dé, para que yo también sea feliz. Y pareciera ser que todo es una gran transacción. Pareciera ser que el mundo es Amazon. Y que yo, para obtener algo, tengo que dar algo. Y así nos manejamos. Cosificamos las personas. Nos manejamos como si todo fuera una gran transacción y para colmo vivimos en un país consumista. Que usted compra cosas que ni siquiera sabe por qué las compra, pero ahí están. Y llegaron por Amazon. Y usted ve el paquete ahí en su casa y le pregunta a un miembro de la familia, pero ¿y esto para qué sirve, mamá? No sé, pero me encantó, lo vi ahí en la pantalla, online, estaba fantástico, era un especial, $2.99, con free shipping y lo compré. Y pensamos que la vida es así. Y pensamos que el matrimonio funciona así. Y pensamos que nuestra relación con nuestros hijos funciona así. Y pensamos que nuestros amigos funcionan así. Yo este amigo voy a estar, pero siempre y cuando él me dé algo a cambio. Entonces la vida se convierte en una vida transaccional. Incluso vengo a la iglesia. Escucho el sermón, pago mi ofrenda, mis diezmos, me voy a mi casa, y es como una gran transacción. No funciona así. El apóstol no está diciendo entren en una transacción. Lo que el apóstol está diciendo es, sean transformados. Usted puede comprar 1000 paquetes en Amazon y ser el mismo gruñón de siempre. Comprar paquetes en Amazon no le va a cambiar la vida. Comprar paquetes en Amazon, usted se va a sentir bien en ese momento, pero después usted se va a sentir tan vacío y miserable como estaba antes. Comprar y hacer shopping nunca le cambió la vida a nadie. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen que ser transformados. ¿Qué significa? Señoras y señores, los que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Y cambiados en qué, pastor? ¿Convertirme en qué? ¿En un sapo? No, en un sapo no, por favor, no. Ir convirtiéndome de gloria en gloria en la imagen de Cristo Jesús. Ese es nuestro norte. Ese es el molde de nuestra transformación. Ahora usted me dice, bueno, pastor, yo quiero ser transformado. Quiero que Dios me toque y quiero ser transformado. ¿Cómo puedo hacer para que eso pase? Bueno, algunos dicen, bueno, no sé, váyase caminando hasta la Virgen de no sé qué, en una procesión de rodillas y ahí usted va a ser transformado. Mire, yo le ahorro el viaje, le ahorro las rodillas ahí para que usted no vaya de rodillas, se lo ahorro hoy con lo que dice, no el pastor Leandro, sino lo que dice la palabra de Dios. Sean transformados, ¿por qué? Por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa la renovación de mi entendimiento? ¿Cómo puedo ser transformado? Bueno, por medio de la renovación de mi mente. Ahora, la palabra renovación que utiliza el apóstol hace referencia a dos cosas. La primera, el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra renovación la encontramos únicamente en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a Tito. ¿Y qué le dice el apóstol a Tito? Le habla de que el Espíritu Santo de Dios produce en el creyente una regeneración, una renovación, nos cambia. Tenemos una naturaleza pecaminosa, nos da una nueva naturaleza. Pero no solamente esto. Qué maravilloso. Miren lo que dice Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la misericordia de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Les ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Por el lavamiento, escuchen esto, de la regeneración, y aquí está esta palabra que yo les decía,
y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo nunca voy a poder ser transformado si yo no experimento el nacer de nuevo en el Espíritu. Mi vida nunca va a cambiar si el Espíritu Santo de Dios no me transforma, no me renueva. O sea que está hablando en este punto de la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, pastor, yo quiero ser transformado. Bueno, en primer lugar, usted tiene que responder al Evangelio, poner su fe en Cristo Jesús, obedecer al Evangelio, que es arrepentirse de sus pecados y dejar que el Espíritu Santo de Dios que haga esa obra de transformación. Bueno, eso es número uno. Pero número dos, lo que también está diciendo la palabra, dice, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Hace una alusión el apóstol Pablo también a la palabra de Dios. Porque convertirme en imagen y semejanza de Cristo puede ser solamente, únicamente alcanzado cuando lo conozco a Cristo. Si yo no sé cómo es Cristo, pues entonces ¿cómo me voy a comportar? Tengo que saber cómo es Él. Y encontramos múltiples textos en la palabra que nos indican que luego de esta regeneración que hemos tenido, debemos dejar nuestra vieja manera de vivir y empezar a vivir y a caminar conforme a nuestra nueva naturaleza. Y para mí un pasaje que es fundamental es Colosenses 3:16, que hablando en ese contexto, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, la palabra de ¿quién? De Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mire, algo que usted y yo podemos hacer que nos puede venir bien es apagar el televisor cuando está hablando Joel Osteen, cuando está hablando Jesse Duplantis y todos esos falsos maestros que le prometen grandes cosas. Apaga el televisor y leamos la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra su vida y mi vida va a ir siendo renovada. A través de la palabra nuestras vidas van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a utilizar la santa palabra de Dios para transformarnos. ¿Cómo puedo ser transformado? Por el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Me fue el tiempo, pero quiero mostrarles un pequeño video de qué significa ser transformados por el Señor. ¿Qué significa ser tomados y cambiados por el Señor? La vida del creyente es más bien como esa herramienta que se hace, ese hacha. Y Dios nos tiene que transformar. Y para eso nos toma como ese pedacito de metal que uno lo ve insignificante, que no sirve para nada, pero en las manos del Señor cobra utilidad. Y no es un proceso instantáneo como el plástico, donde en el plástico tengo un vaso de plástico ahí. En 3 segundos, decía el documental, puedo tener todo un montón de... Y el plástico no se queja, el plástico no dice, uy, pero me duele estar en este molde. No, se amolda fácilmente y no duele. Pero cuando nosotros estamos en las manos de Dios, Dios va a utilizar ese yunque que es Cristo, que es su palabra, ¿y qué va a empezar a hacer? Va a empezar a golpear en nuestras vidas. ¿Para qué? Para empezar a formar la imagen de Cristo en nosotros. Y muchos de esos golpes van a doler. A veces yo me siento como una herramienta en las manos del Señor y el Señor está pegando en mi vida. Le digo, Señor, me duele. Señor, me duele. Y el Señor utiliza distintas circunstancias en nuestra vida, algunas veces enfermedad, unos problemas imposibles que nos sobrepasan. Pero es el Señor que está pegando en mi vida. Está quitando de mi vida todas aquellas cosas que no son de Cristo. Y está empezando a formar en mi vida la persona de Cristo. Estas son las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda epístola en el capítulo 4. Porque esta leve tribulación produce en nosotros, ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria. ¿Sabe qué? Yo no quiero que mi vida sea descartable. Yo quiero que mi vida tenga utilidad, como esa herramienta que de una cosa que era inútil, el artesano la convirtió en una fantástica herramienta, afilada, pulida, que tiene utilidad. Pero para eso necesitamos ser transformados. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en su segunda epístola y le recordaba, así que si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento útil, agradable al Señor y dispuesto para toda buena obra. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿vamos a elegir el yunque de Dios en la gracia y la misericordia de Cristo que nunca nos van a destruir? Vamos a elegir ser moldeados por su palabra, pero pastor, duele. Cuando usted predica esas cosas, me vuelvo a casa y me vuelvo mal. Es la palabra de Dios, está moldeando tu vida, está moldeando mi vida. Pero pastor, Dios está haciendo esto en mi vida, puso esta situación que es imposible para mí. Dios la puso porque te está golpeando, te está moldeando. Y quiere sacar la imagen de Cristo en nuestra vida. Vamos a elegir eso, vamos a elegir la transformación o vamos a conformarnos al mundo, a sus valores. Eso nos duele, eso es fácil. Usted va al trabajo y no hace falta que diga nada y ya está, se amoldó. Pero el momento que usted empiece a hablar su fe, ahí se va a poner complicada la cosa. Ahora, los resultados es, si nos amoldamos, vamos a ser descartables. Pero si somos transformados por el Señor, vamos a ser útiles para su obra.